Hoy con nosotros en La Puerta Abierta, Kurmi Soto. Ella es magíster en literatura hispanoamericana y especialista en literatura del siglo XIX, además de investigadora y editora. Kurmi, bienvenida a Puerta Abierta. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Kurmi, me gustaría comenzar hablando acerca de tus estudios académicos. Tú te has especializado en Francia. ¿Cómo es que una joven boliviana se va a otro continente con otro bagaje completamente distinto, quizás al nuestro? ¿Cómo es que escoges además esta carrera? Es difícil de ingresar, pero una vez que estás ahí adentro tienes muchas ventajas y yo de verdad estoy muy agradecida porque toda mi educación la he hecho en el sistema público y eso me parece algo importante de subrayar, digamos, porque el sistema público francés te ofrece un nivel de excelencia que no te dan las universidades privadas. De hecho, en Francia es medio sospechoso incluso que estés en una universidad privada, siendo que el sistema público es tan bueno y tiene muchas facilidades, ¿no? Sin embargo, yo no he hecho una formación tradicional, sino que yo he hecho, más bien, sí he hecho una formación tradicional francesa, pero no corresponde tanto al sistema de universidades que nosotros conocemos, ¿no? Sino que en realidad se llaman grandes escuelas y uno pasa distintos niveles de oposiciones a nivel nacional para tener un espacio, un cupo, digamos, en la gran escuela, y una vez ahí ya, si tienes nacionalidad francesa o europea, ya eres funcionario público. Kurmi, sin embargo, tú tras culminar tus estudios retornas a Bolivia, me imagino con una amplia capacidad y además ganas de contribuir al país, y es como nace El Caníbal Inconsecuente, que me gustaría que nos hables un poco de qué se trata. Aparte de trabajar en la Biblioteca del Bicentenario, tengo una pequeña editorial de archivo, así es como le he bautizado, que se llama El Caníbal Inconsecuente, que nació en realidad como una plataforma en internet con la página web y que después ya se materializó en un editorial. Y claro, esta necesidad de sacar libros y de difundirlos viene en realidad de una investigación que estoy haciendo ya hace unos cuantos años atrás y que tiene que ver con redes intelectuales, círculos literarios del siglo XIX. Estoy siguiendo al padre de Ricardo Jaimes Freire, Julio Lucas Jaimes, a través de un recorrido que él hace por distintos países en Sudamérica, y al ver a este personaje encontré una cantidad de textos cuyos formatos, cuyos géneros no son los que estamos acostumbrados a ver y sobre todo no son los que pasaron a la posteridad. Y justamente es por eso, por insistir en esta clase de curiosidades que a veces se quedan así archivadas, es que nace El Caníbal Inconsecuente. Nuestro primer libro es una sátira, es una parodia judicial en verso escrita por 7 autores. Entonces ya de por sí el documento es particular porque ya no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nosotros ya tenemos la idea de que la literatura es la novela, la gran novela, escrita por un autor único e identificable, ¿no? Y en el siglo XIX eso de la autoría, de la participación colectiva, son cosas que cambian. Nace además la necesidad en la actualidad de poder digitalizar estos documentos. Kurmi, ¿cómo lo trabajan ustedes a través de esta plataforma? Más que digitalizarlos en sí, porque a veces, bueno, yo voy con la cámara y no sale tan bien. Son transcripciones anotadas, es lo que yo llamaría así, digamos. Entonces yo lo que propongo al lector es un pequeño acápite donde pueda tener así una idea breve de qué texto es y quién es el autor y más o menos en qué contexto se publica, y después el texto, en la mayoría de las veces trato de que sea íntegro, pero en algunos casos hay que recortarlo, ¿no? Trato de que no sean muchas hojas para que sea legible también en internet, ¿no? Kurmi, tú bien decías que trabajas también en la Biblioteca del Bicentenario, que es uno de los proyectos más ambiciosos en cuanto a literatura se refiere, que está promoviendo el Estado boliviano. Tú has trabajado mucho con los documentos de Sergio Almaraz, uno de los intelectuales más notables en nuestro país. ¿Cómo nos puedes hablar acerca de esta experiencia? El encuentro con Sergio Almaraz ha sido particularmente fuerte para mí porque yo vengo de un espacio, como te digo, 100% literario, y Sergio Almaraz es un pensador más que otra cosa y tiene un énfasis en la economía, ¿no? Entonces, para mí ha sido un descubrimiento bien fuerte porque, bueno, Zavaleta es mucho más conocido, ¿no? Y eso que son de la misma generación. Para mí, Almaraz no me decía mucho más que eso. Pero al ver su sensibilidad, al encontrar así estos textos, para mí ha sido muy poderoso porque me ha ayudado primero a tener una conciencia de verdad un poco más amplia de ciertas problemáticas nacionales, pero también para entender que hay estos personajes que quizás la historia no los haya puesto en el lugar que deberían estar. Por ejemplo, en el caso de Almaraz, han habido muchas ausencias en su biografía que me parecen dignas de subrayar. Por ejemplo, el hecho de que haya estado tan vinculado con la literatura. De hecho, Sergio Almaraz fue
un discípulo de Jaime Sáenz, no un discípulo en el sentido pleno como nosotros nos imaginamos a toda una generación de saencianos, sino él fue su discípulo cuando Sáenz era periodista, entonces él conoció el oficio de la escritura desde esa forma tan manual, ¿no? Tan artesanal de la palabra. Entonces a mí me parece que esa clase de vínculos que se pudo hacer y cómo esta figura se queda ahí relacionada con la literatura, me parece que es un tema que nos queda pendiente de estudio, ¿no? Y que de verdad me llamó mucho la atención. Kurmi, mañana se celebra el Día Internacional del Libro, se lo conmemora además como una manera de fomentar la lectura, no solamente en los jóvenes, sino en las sociedades en su conjunto. Pero, ¿qué tanto se ha avanzado en nuestro país en este tema en cuanto además a los derechos de autor, al promover una lectura más consciente, más propia de los bolivianos también? No sé cuánto se habrá avanzado en términos cuantitativos, no sabría decirte cómo están los colegios, yo la verdad no sabría decirte desde ese punto de vista. Pero viendo todo el trabajo que hace la BBB, yo me doy cuenta de que hay un público lector que a veces es mucho más grande de lo que nosotros queremos siquiera ver. Ha sido muy emocionante, por ejemplo, poder ver en presentaciones como el catarismo, que fue desde viejitos que apenas podían subir las gradas hasta guaguas en brazo, digamos. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que quizás más que continuar con esa idea de que no leemos y que no hay una educación que nos fomente, más bien deberíamos ver que en realidad así al público boliviano, cuando le das un libro de buena calidad pero accesible a su bolsillo, lo va a ir a comprar. Es muy importante y yo creo que en ese sentido la BBB está haciendo un trabajo ejemplar porque llega a mucha gente que generalmente nosotros no estamos acostumbrados. Yo te digo porque yo voy mucho a presentaciones de libros y me doy cuenta de que son círculos también. En cambio, la BBB logra trascender y de verdad yo creo que hacer atractivos estos textos a todo tipo de personas, ¿no? Es impresionante. Kurmi, ya para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje para los jóvenes, para los niños, que a lo mejor no ven la lectura en la actualidad como algo que pueda ser una distracción, sino más bien una obligación? En realidad yo creo que mi trabajo y mi granito de arena es contribuir a volver la lectura y la literatura en general algo atractivo. Y sobre todo yo la considero esa es mi tarea al hacer El Caníbal Inconsecuente, es volver al archivo algo que te parece en desuso, completamente alejado con tu vida cotidiana, con todo lo que te rodea, algo que te llame la atención, que se renueve, que tenga una apariencia que sea, como te digo, atractiva, digamos, ¿no? Más que un mensaje, yo estoy comprometida con la difusión. Entonces veremos si funciona.